Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, el segundo episodio del podcast de Modo Strange Lab. Es un honor presentar a Renato Castañeda, le decimos todos George. Cuéntame Renato, preséntate un poquito. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, mi nombre es Renato Castañeda, aunque soy más conocido en Instagram como George. Soy atleta de Power ya hace aproximadamente 5 años, y llevo a ser medallista sudamericano y soy el actual campeón nacional de la 90 kilos en la WRPF. De repente, un lado como entrenador, llevo entrenando personas hace aproximadamente 2 años. Y bueno, el día de hoy te venía a hablar del caso de Aarón, que es uno de los chicos que llevo entrenando hace año y medio, aprox, y con el que hemos tenido unos resultados bastante bonitos. Vale, coméntame antes de empezar, Aarón, qué categoría es y un poco de palancas corporales para que las personas tengan un poco de idea de quién es Aarón. Claro que sí. Déjame que se ve la pantalla. Buenazo. Claro. En este caso he preparado una pequeña diapo sobre los principales puntos que hemos tratado con Aarón. En este caso, Aarón es un atleta de 20 años, bastante joven, categoría junior, 93 kilos. Llevo entrenando con él desde agosto de 2024, es decir, vamos 1 año y 3 meses, 4 meses aprox. Ajá. Entre los principales logros que hemos logrado obtener ha sido el podio en el Regional Centro de 2025 como Junior 93, campeón absoluto de la Copa Shark y el tercer mejor squad Junior 2025 en la categoría 93 Junior, ¿no? Un poco de sus palancas, como podemos apreciar en la foto, es una persona con un torso relativamente largo y una relación de fémurs a tibias en la cual lo hace un squatter total. Es un movimiento, el squat, digamos que es su punto fuerte, Claro. y lo vamos a notar con los números que vamos a ver más adelante. Vale. Bueno, coméntame cómo empezó la planificación. Ah, vale, ahí está, perfecto. Tal cual, tal cual. Entonces, para ponernos en contexto un poco, Aarón llegó hacia mí en agosto del 24, y desde que tuvimos ese call inicial, esa llamada inicial, me la dejó clara. Me dijo: Renato, yo quiero volverme el mejor 93 junior a nivel nacional. Tengo toda la disciplina, el tiempo, la predisposición. Y desde ahí como que ya me impactó bastante toda su disciplina, que se ha hecho notar, porque digamos que hasta la fecha nunca hemos fallado un solo entrenamiento. Entonces es un chico bastante disciplinado que, a pesar de, digamos, la carga laboral, de estudios, los horarios a veces un poco complicados por la chamba, siempre está ahí para cumplir cabalmente sus entrenamientos. Entonces es un punto que yo noto notar bastante de él. Y nada, esta es un poco la trayectoria que hemos tenido entre las diferentes competencias. Hemos tenido 4 competencias hasta la fecha, siendo la primera la Copa RP del año pasado, en las cuales tuvimos unos 3 meses de preparación entre agosto y noviembre, en el que principalmente acá queríamos buscar, uno, adecuarnos a los estándares de competencia; dos, digamos, estandarizar la técnica, porque no teníamos una técnica muy asentada en los diferentes movimientos, y saber dónde estaban nuestros umbrales de fuerza para la fecha, ¿no? Entonces logramos un 547 kilos y medio de total, donde ya veíamos por ahí que entre el squat y el peso muerto estaban ahí nomás entre uno y otro. Porque yo me acuerdo que en la primera sesión que tuvimos, al menos en peso muerto, me llevó haciendo un convencional en el que 140 kilos le pesaban la vida. Entonces ese patrón de hinge que normalmente en un, digamos, en un average gym rat o alguien que solo va al gym a entrenar no le mete tanto peso muerto, y sobre todo por sus palancas, ¿no? Él siempre ha Claro. sido un squatero y el squat siempre le ha ido bastante mejor. De ahí, Vale. entre la Copa RP y el Regional Centro, sí nos dio un pequeño tiempo para hacer una mini off-season entre diciembre del año pasado y luego entre enero a marzo ya volver un poco más a la especificidad. Y es ahí donde ya logramos obtener, buscamos los 600 kilos de total y llegamos a tener los 602 kilos y medio, mejorando bastante el squat. O sea, digamos que los 3 movimientos mejoraron bastante, con 50 kilos de total, 40 kilos total de subida. Y luego, para la Copa Shark, que es donde yo me voy a enfocar en la presentación de hoy, cómo fue el cambio entre el Regional Centro y la Copa Shark, en la cual logramos meter igual 40 kilitos de total entre una y otra. Pero bastante. Entonces, para eso he desglosado, en este caso, entre el squat y la banca. A ver. Entonces, las estrategias.
¿Cómo hicimos para pasar del regional centro de marzo a agosto 25, meterle 40 kilos de total a su SBD? Primero nos colocamos en el tiempo. Entre marzo y agosto tuvimos 4 meses, unas 12 semanas de preparación, en las cuales normalmente, como yo hago el approach o como me gusta llevar las programaciones, estaba un poco bastante influenciado, digamos, por las metodologías emergentes, pero también me dejo llevar bastante por la transición entre bloques de menos específico a más específico. Ajá. En ese sentido, a unas 12 semanas de competencia, metemos la high bar como movimiento principal, repes altas por 8, por 6. Me acuerdo que en el primer unwrap que metimos con Aarón era con 140 kilos y yo a meterle 15 repes. Entonces, digamos que a nivel mental, tú hacerte un unwrap con 3 discos por lado en el gym, o sea, hace que te sientas bastante cómodo, y este lado mental te lo voy a tocar un poco más adelante, porque yo creo que la psicología en el entrenamiento es bastante importante de cara a los atletas. De igual manera, el objetivo de estas 2 semanas, buscar masa muscular, tamaño, sentirnos gigantes, sentirnos grandes, incorporar de repente, siempre me gusta incorporar trabajo unilateral, como quien dicen, ejercicios que te ayuden, terapéuticos, por así decirlo, con bastantes búlgaras, sentadillas split, as to grass, prensas a una pierna, sobre todo llevar esos patrones de rodilla sobre pie, que son tan necesarios, a veces los dejamos de lado en el power, ¿no? Sobre todo yo que, por ejemplo, he sufrido 2 lesiones en los aductores. Este trabajo unilateral, los Copenhagen son bastante cruciales para poder prevenir y fortalecer estos músculos que, son tan comprometidos dentro de lo que entrenamos power con la barra, ¿no? Entonces, un poco de estas 12 semanas, el objetivo son sentar las bases, crear un cuerpo que sea capaz de resistir los kilos que queramos meter en el picking, y poco a poco ir disminuyendo este volumen de altas repes en específico para transformarlo en intensidad. Y así pasamos este siguiente, digamos, bloque. Frecuencia 2 todo el año, ¿no? Al menos las squats pararon. Lo mantuviste en frecuencia 2. Sí, siempre he estado en frecuencia 2, pero en off-season yo hago frecuencia 1 de squat, y en el segundo día le meto una hack squat o una prensa, Vale. En este caso un patrón una front squat. Sí, otro patrón de sentadilla, vale. Que también ayude bastante a targetear los músculos. ¿Eso lo haces porque te gusta, o sea, porque sientes, es tu forma de trabajar, porque le afecta los codos o brazos o las muñecas, o se carga a nivel articular, o simplemente quieres hipertrofia? Lo hago principalmente, el objetivo principal por la hipertrofia, ya que a veces pienso de que en el power nos enfocamos mucho en volvernos muy específicos con la barra, en hacer una low bar todas las semanas, cuando a veces, sigamos back to basics, volvemos a lo básico, los principios fundamentales, es volvernos grandes, tener más tamaño, ser más fuertes en general. Entonces yo creo que eso es algo importante de cara a estar lejos de competencia, ¿no? Porque obviamente a 4 semanas de competencia meterte un día secundario que es una hack squat, obviamente no es lo óptimo, ¿no? Esto por el tiempo es lo... 8 semanas, out no hay problema. Bueno, 12 en realidad, pero cuando estás a 12 puedes darte el lujo de meter un día secundario de hack y de puta madre. Vale, me gusta cómo lo estás planteando. Sí, exacto. Ya, tal cual. Y después viene las 4 weeks out, ¿no? El bloque de preparación, se puede decir. Ahorita nos estamos situando en las 8 weeks out, en las cuales ya la barra alta sigue siendo nuestro movimiento principal, pero en este caso, como ya creamos una base de hipertrofia, nos dimos el lujo de meterle, en este caso el protocolo, unas rampas por 4 que se mantuvieron estáticas 4, 5, 6 durante todo el bloque, y un single que progresó linealmente de arroba 6 a arroba 8,5. Entonces me acuerdo que en la semana 4, en single en fatiga. Vale. Queríamos probar esta forma de approach, porque cuando veíamos haciendo la clásica top set back off, que lo hicimos para la Copa RP, notábamos que no llegamos tan bien al single, como que sentíamos que nos faltaba activación, o no llegamos tan finos a ese single, y por eso quería introducir esta forma de protocolo. Vale, perfecto. Entonces acá llegamos al por 1 con 230 kilos en barra alta, que si nos situamos eran 5 kilos por debajo de lo que había sido su PR en el regional centro. Entonces, a nivel mental, decir que en variante estás sacando casi tu PR de low bar es un indicador bastante bueno, ¿no?
De ahí en el día secundario ya nuevamente reintroducimos lo que es la barra baja de competencia, pero en este caso en un aspecto bastante técnico, para que el cuerpo, es decir, se vuelva a adaptar, porque en el siguiente bloque a 4 Weeks Out, nuevamente el low bar ya subía al slot principal, pero con una maestría técnica que le hemos ido adquiriendo a lo largo del bloque previo. En este caso con pines, tempos, pausas, series planas entre el 70, 80, 85%. Y de igual manera, como la front squat nos fue muy bien durante el bloque de hipertrofia, la seguíamos manteniendo, pero en esta vez como un ejercicio previo al día principal de DL, en el cual, por ejemplo, si no es la front squat, luego metimos una zombie pin squat, que es muy similar, solo con los brazos extendidos. Le activaba muy bien los erectores, le mantenía la postura, le mantenía la verticalidad del squat. Entonces era un movimiento que le asentaba bastante bien, y hemos llegado a mover en front squat al menos 140 kilos a 2 series de 3 reps. Entonces que es un peso bastante bueno para hacer una variante bien retadora, ¿no? Como tal. Claro. ¿La front la hacías con material o sin material? Inicialmente sin material, la front, pero eventualmente con el cinturón. Yo también, si no soy tan fanático de quitar el material totalmente de competencia, al menos hoy si lo incorporo, lo hago en la primera semana de bloque y a repes altas, simplemente para que el cuerpo se vaya adaptando. Pero de ahí sí siempre equipado. Sí. Vale, ¿qué más? Entonces, esas 8 semanas antes las acabamos, como te digo, con el Hume con 230, y metimos la low bar como secundaria en aspecto técnico. A las 4 weeks out, volvemos a meter a la low bar como principal y bajamos a la high bar como día secundario. A la low bar como principal, lo que nos sirvió para la Copa RP, por ejemplo, fue meterle un pequeño bloque de volumen, por así decirlo, antes del picking. Y en este caso metimos un volumen, pero con el movimiento de competencia, en este caso la low bar, un 5x5 al 80%, de que en este caso era 200 kilos. Entonces, ahí vuelvo a lo que te mencioné hace un rato, el factor psicológico. El decir que tú has logrado hacerte un 5x5 con 200 kilos en sentadilla, que hace no mucho en tu anterior competencia era un peso de picking, te da una seguridad total de cara a ese nuevo picking que viene para la competencia que vas a afrontar en corto, ¿no? Claro, entonces, eso es, llegas recontra confiado. Y de ahí la low bar, en el día secundario, ponemos la high bar en un rango de 4 a 6 reps, en este un poco más como para aceitar la cadera, darle un poco de estímulo diferente a las piernas, porque cuando alguna vez le hemos metido frecuencia 2 de low bar, como que las molestias en las muñecas, en los hombros, o decía, oye, las rodillas, hasta que me moleste un poco, le bajamos esa por lo mismo de que el low bar tiene una carga externa un poco alta, elevada. Entonces, meterle un poco de high bar, en la cual no te va mal, te hace sentir bien la cadera y te pone un prime para tu día principal. La mantuvimos en el día secundario, y de igual manera la front squat, ¿no? Una pregunta, entonces, Aaron, su low bar es más o menos vertical, no vertical completo, pero ¿mantiene esa verticalidad al menos un poco, o es una sentadilla de buenos días, por ejemplo? No, mantiene bastante la verticalidad. Es más, su low bar es entre una mid y una low bar, claro, que hemos ido trabajando poco a poco, pero por lo mismo de que con el paso de los meses ha ido ganando un poco de peso, la posición de la barra, tu cuerpo no es el mismo de hoy día, hace 4 meses, ¿no? Entonces ha ido cambiando un poco, pero en general es bastante vertical, vale, y que se complementa muy bien con los ejercicios como la front squat o los zombie spin squat que te comenté. Vale, entonces sigue, continúa. Entonces en las 4 weeks out nos llevamos ese hito del 5x5 con 200 kilitos, y de ahí nos metemos a un picking. En este picking, como el protocolo de rampas y luego single en fatiga nos fue también en el bloque previo, decidimos repetirlo, en este caso para la low bar. Empezamos con 3 series rampas de 4 reps, las 2 primeras semanas, la tercera semana una serie rampa de 3 reps, y en la última semana, que era la semana previa compe, quitamos todo el trabajo previo y solo un single arroba 8,5, en el cual sacamos 242 kilos y medio, previo a la Copa Char. Y en la Copa Char ya sacamos 255 kilos. Vale. O sea, y el tapering también fue muy suave.
O sea, simplemente dropeamos bastante lo que era accesorios, mantuvimos la high bar como tal, y le metí un single con 190 kilos, me parece, Bastante poco que para fue como eso. que un adelantito de lo que te venía para el domingo que competías. Claro, practicas la Y single nada. con poco peso, llegas sobrado. Bien, me gusta cómo lo has planteado. ¿Tú ponías high bar pausa en el 4 Big House? Porque veo que pusiste high bar pausa. Ponías una high bar pausada. Claro, o sea, el top set era un top set por 4 pausado y luego un 2 por 6 en bajada menos 15%, si no mal no recuerdo, o menos 10, normal, high bar sin pausa. Vale, esto es buenazo Un porque poco para capar un poco el sí, peso del día, ¿no? los que escuchan esto tienen que entender que, claro, si le ponen una Heber como es un atleta tan vertical, al final no le va a bajar tantos kilos, pero si le pone la pausa y a 4, va a hacer que baje bastante más. Por tanto, va a llegar al día primario sin la fatiga exagerada de haberlo hecho con lower, por ejemplo, es verdad. ¿Tú qué dices al Tal cual, respecto de tal eso? cual. Claro, entonces, Tal cual, esa era la estrategia, tal claro, cual. los escuchantes tienen que entender que el día secundario no es un día para meter otro PR. El día secundario úsenlo para llegar bien al día primario y no le metan carga. Y si van a hacer un carácter del esfuerzo alto, un RP alto se le puede decir, eviten que la carga sea alta, porque si lo hubiera puesto, no hubiera puesto pausas, probablemente la Jai hubiera aumentado 20 kilos más y la cadera no hubiera soportado, o la rodilla no hubiera soportado. Entonces, me ha gustado bastante la Jai para pausa. La flor la mantuviste como accesorio nada más, ¿no? En los 3 bloques. Sí, sí, como un accesorio con inyección técnica y normalmente antes de su peso muerto sumo principal, que era en su día Vale, 2. vale, buenazo. Sí, sí, con ¿Qué esa más? intención. De ahí he hecho algo similar con el press de banca. Acá en el press de banca, yo siempre parto de la Copa RP, que fue nuestra primera compa, nuestro baseline. Aaron es muy fuerte de pecho, pero sin embargo el bloqueo es donde más le ¿Te cuesta? costaba. Por eso perdimos un pedido en la Copa y en el Regional Centro. Entonces, ya de arranque, trabajo de tríceps, gana masa muscular en los tríceps. Entonces, a 12 semanas antes, bastante close grip, repes altas, objetivo, ganarte masa muscular. Como día secundario, le metí lo que es un Larsen Press con 3 segundos de pausa, a series planas, pero siempre manteniendo el agarre de compe, ya que yo creo que en bench press, a diferencia del squat, quitar el 100% tu agarre de competencia no es lo óptimo, ya que yo creo que le quitas esa maestría técnica que necesita tanto la banca como tal, ¿no? Ujú. Y en un día terciario, en este caso, mantuvimos 2 con barra y un día terciario de accesorios, ya sea un press con mancuernas, un press inclinado con pausas con barra o mancuernas, y los tips o fondos que, pucha, son bastante buenos para desarrollar toda Vale, la igual que la musculatura. faga con la sentadilla, ¿no? Un patrón de press, pero sin usar la barra. Exacto. Vale. Esto porque nos damos la libertad de estar un poco lejos de la Sí, competencia como obvio, tal. obvio. Vale. Luego, a Es- 8 semanas out, Ajá. volvemos a lo que es la banca de competencia. Pero en este caso, un approach que me gusta a mí bastante hacer es acumular trabajo mediante bastantes sets, pero con un rango de reps de 1 a 3. Puedes acabarte un bloque con un 8 por 3, un 7 por 2, entre un 80 y un 87.5% de tu RM. En este caso, traduciéndose el Aarón, se podría acabar con un 8 por 3 con 120 kilos o 125 kilos, que hace no mucho, esos 125 kilos eran tu segundo pedido de tu competencia. Claro, eso te Entonces, deja un feeling increíble. exacto. Y es bastante asequible meterle, ¿no? Como son pocas repes, es muy asequible meterle ¿Aaron tiene esa cantidad brazos de sets. largos o brazos cortos o normales? ¿Cómo lo has notado? Yo diría que entre normales para cortos, porque Vale, ahí es donde va un poco el peso muerto. O sea, el bloqueo bloquea casi a la altura de tus muslos, ¿no? No vale. es Sí, como claro, y como tiene torso largo, los sí. brazos parecen cortos realmente al peso muerto. Entonces, brazos medios, se podría decir, palancas normales para press banca, una persona promedio en la banca. Sí, una persona promedio, pero diría con bastante fuerza de pecho. ¿Por qué? Porque en un press plano con mancuernas, un press inclinado con mancuernas, te puede estar moviendo las de 40, 45 Vale, kilos, claro, que, bastante. la que son pesos Claro. bastante buenos para alguien que le mete al gym, ¿no? Ya, él es.
muscularmente hablando, bastante denso o sientes que aún puede meter más carne? No, yo siento que tiene bastante carne por meter. O Vale, sea, está bastante joven también, tiene 20 claro, años, entonces estás en sí. la flora de Del todo esto, ¿no? desarrollo, todo, claro. Bueno, Sí, sí, sí. continuamos con el día secundario entonces. Sí, en secundario, como nos sirvió bastante también digamos, en el bloque de off-season, le mantuvimos el Larsen Press a 3 segundos de pausa, un 3x5 variando entre el 75 y el 80% durante todo el bloque, o sea, bastante controlado. Y luego un día terciario, nuevamente haciéndole énfasis en el problema del bloqueo que teníamos, un board press y sobre todo esa sensación de sentir kilitos sobre los brazos. Porque ya, o sea, llegó un punto en el que me decía, oye, yo siento que puedo cargar más en la barra, pero llego al día primario, por así decirlo, y lo siento todo pesado. O sea, falta Claro, esa chispa de claro. sentir kilitos en los brazos. Entonces Vale, adoptamos esta variante. el board más o menos, ¿cómo lo hacías con dígitos o él tenía un board, un libro? ¿Cómo lo llevas el board? O sea, la forma más fácil de hacer un board para mí es tu tupper del magnesio, lo amarras Vale, con tu liga a la barra y ya tienes sí, tu board. O le pides buenazo. a alguien que te ponga Vale, entonces es tu un board tupper. bastante pronunciado, son como 8 centímetros Cuatro más o menos. dedos. Vale, claro, Sí, aprox. 8 Aprox, centímetros. Vale, aprox, eso está aprox, bastante aprox. bien, la verdad. Trabajando justo donde le duele. Bueno, ¿qué más? Y nada, ahí en este 8 weeks out nos llevamos el win del 8x3 con 125. Bastante volumen para ese pesito. Los Y luego accesorios, nos una pasamos. pregunta, ¿los accesorios, ¿los bajaste a la hora de poner un 8x3 o los mantuviste igual? ¿O cómo hiciste con los accesorios? No, los bajé bastante. Ese día del 8x3 particularmente, normalmente yo tenía un día solo de push day, es decir, Ajá. banca y accesorios de empujes, pero en este caso moví los accesorios de empuje para el día 3 y para otro día de la Ajá. semana, y el día del 8x3 hacíamos puro accesorio de espalda. Vale, buenazo, Entonces, buena como que referencia. ya simplemente complementábamos, el volumen ya estaba acaparado en lo que era la banca de competencia como Sí, tal, este ¿no? es un detalle muy importante que mucha gente se le olvida. No puedes en un bloque de volumen acumular tanto volumen en la banca y después meter 4x15 en inclinado y un 4x15 en apertura. Vas a terminar hecho mierda. Como lo ha hecho Renato, me parece una maravilla, que es el día del alto volumen, que es el primario, no hacer como tal los accesorios de bench o los de press y dejarlos para un día donde no hay tanto volumen y ese provecho hipertrófico se va a aprovechar mucho más porque sabemos que conforme pasan las series, cada serie es menos estimulante. Entonces, mover los accesorios del día primario de un 8x3 a un día terciario va a ocasionar que gane más masa muscular, no va a estar fatigado y va a llegar mucho mejor. Vale, buen planteamiento, continúa. Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, ya acá acercándonos un poco más a las competencias, a 4 semanas out, acabamos en este caso, probamos un protocolo que siento que le sirve a bastante gente que es bastante fuerte en repes cortas, es decir, entre 2 a repes se le da mejor que los singles. En este caso, en un press de compe a dobles. Empezar el bloque con un 5x2, que al 82.5%, aproximadamente, o sea, no siempre los porcentajes van a ser escritos en piedra. Ajá. Y luego cambiar este 5x2, mandar un top set, un doble, y luego hacer un 4x2 a un 10% menos de lo que sacaste en el single, en el Vale. doble inicial, para acabar tu bloque con un doble @9. En este bloque recuerdo que acabamos con un 140 por 2 @9, o sea, tus 3 platitos por lados a 2 repes, nuevamente metiéndole una sazón mental brutal, ¿no? O sea, un Claro. PR bastante bueno, que te dice mucho de qué es lo que puedes poder meter en el picking que se viene. Vale. En el día secundario, ya no estábamos haciendo un Larsen Press por lo mismo de que buscamos un poco más de especificidad. Entonces simplemente metíamos un press de banca de competencia crudo y puro en un rango entre 5 a 8 repes, igual a un porcentaje capado para poder llegar al día primario. Y en el día terciario quería jugar un poco con los agarres, entonces ya no era un board press con agarre de compe, sino era un board con un agarre cerrado.
o sea, nuevamente para targetear bastante lo que es los tríceps. Igual un día terciario bastante simple, un 3x3 arroba 6 capado, o sea, bastante simple, pero que igual para que sienta unos kilitos, pero que no sean tan altos que te hagan llegar cansado a tu día primario, por así decirlo, ¿no? Vale. Y nada, de ahí en el picking, como ese protocolo de dobles nos fue tan bien previo a ese, lo mantuvimos tal cual, dobles más back-off, las primeras 3 semanas. Luego en la cuarta semana, que era la semana más pesada, metimos 3 singles entre 135 y 145 ascendentes. Y llegamos a la copa a meterle 147 kilos y medio, que ya los teníamos más que cantados, ¿no? Claro, ya. Y en el día secundario, nuevamente introducimos lo que era el Kodama, que es muy parecido a lo que metimos en el bench secundario de las 4 weeks out, simplemente porque le da una pulidez técnica bastante acertada para su banquita. Él no es alguien que haga tanto hundimiento, sino le gusta hacer un control, digamos, a todo el rango. Entonces con el Kodama como que ahí practicamos el hecho de no llegar al pecho y perder toda la tensión, Claro. que es alguien que hace con hundimiento total, ¿no? Vamos, Y luego el día tercero, como te comentaba, fue exactamente lo mismo que el bloque previo, de un close report, pero muy sencillo. vale. Y esa competencia en la Copa Shark, ¿cuánto hizo de banca, te acuerdas? Le metimos 145 de banca, Vale, o sea, que significaba un 7 kilos y medio más respecto claro, al regional y centro. recordar que su último pedido fue 137 y medio y en la última doble del bloque de 4 weeks out se había hecho 140. Tengan en cuenta que esta es una mejora increíble en la banca, porque la banca toma mucho tiempo en mejorarse, y es una mejora increíble, y George lo ha planteado de puta madre. Sobre todo el 8x3 me parece una locura, un volumen bien utilizado, y acá se nota. Yo con una maestría técnica me supongo increíble, todo el 8x3 no se vuelve a equivocar en su vida en la banca, ¿no? Tal cual. Y sobre todo rescato acá que siempre hay que trabajar atacando los puntos más débiles que tengamos. En este caso, Darot tenía un pecho bastante fuerte. Por ejemplo, un pec de pectoral te hace la máquina entera A sin la problema mierda. alguno. Pero digamos que el trabajo de tríceps, sobre todo para el bloqueo, era algo de que le metimos bastante caña en todo este bloque de preparación, Claro. para poder llevarlo a cabo, ¿no? Vale, buenísimo. ¿Y en el DL cómo lo planteaste? En el DL, principalmente, acá sí no tengo una diapo, pero te voy a hablar un Sí, poco más pasó por encima, de cómo lo he para tenerlo llevado. bien. Ujú. En el DL, primero, como te comenté, cuando recién iniciamos, él venía haciendo un convencional que 140 kilos le pesaba en la vida. Ya. Entonces ese patrón de hinge no lo tenía para nada afianzado. Entonces ahí de primeras, un buen RDL te ayuda bastante a poder mejorar todo el patrón del hinge. Luego le sugerí que empezáramos a meterle el peso muerto sumo, porque, o sea, cuando hacía convencional, la espalda se le cargaba bastante, los lumbares, etcétera. Entonces le metíamos un peso muerto sumo y básicamente para la Copa RP hicimos un 212, fallamos 220. Y para el regional centro lo que metimos fue un peso muerto sumo sobre bloques. ¿Por qué? Porque siempre notaba el hecho de que la cadera, al momento de despegar, ¡pum!, se le subía bastante. Ajá. Entonces, esa sensación de wedge que tú necesitas tener para el peso muerto sumo no estaba tan bien afianzada. Entonces, con un peso muerto sobre bloques bien hecho, con una intención de mantener la mayor verticalidad posible y tratar de pegar tu cadera a la barra, te ayuda bastante para poder hacer ese wedge necesario para hacer la cadera, ¿no? Como tal. Vale, buenazo. Ujú. Sí. Otra pregunta. En todo el bloque, bueno, todos estos bloques, bueno, todos estos bloques que has llevado del regional centro de la Copa Shark, ¿ha presentado algún tipo de dolor de hombro, de codo? Las molestias lo han sabido manejar muy bien? Cuéntame un poquito más el tema de molestias, al menos sé cómo lo ha llevado. ¿Te ha comunicado, dicho, Renato, me duele? ¿O no ha tenido ningún tipo de molestias? Por suerte, con él hasta el momento no hemos tenido molestias mayores como tal.
Hubo un tiempo en el que tuvo un dolorcito de hombro, que era más por el infraespinoso. Claro. Entonces, ahí básicamente es meterle bastante caña a lo que es ejercicios previos a entrenar. De repente un chicken wing con bandas, ganar una movilidad escapular, y no solo hacer movimientos que involucren la parte de empujes, sino, por ejemplo, un seal row con una protracción exagerada de los hombros te ayuda a conocer todo tienes que darle bastante movimiento a la cara escapular de los hombros, ¿no? La Claro. protracción, retracción, depresión, etcétera. Vale, muy bien, muy bien. Me gusta cómo lo has planteado. ¿Cuántos días a la semana entrenaba Aaron? ¿4 o 5? Perdón. ¿Cuántos días entrenaba a la semana? 4 días a la semana. 4 días a la A semana. veces por chamba lo bajábamos a 3 días, pero en promedio sí, siempre Vale, 4 días. lo normal, lo más Eh, común. sí, yo te diría que es la forma más común de Vale, entrenamiento, los 4 días. vale, esto es todo en cuanto a Aaron, ¿verdad? Sí, Ah, eso es ok, un poco ahora lo que... coméntame un poquito de ti, o sea, tu forma de ver el entrenamiento, tu forma de entrenar a las personas, cómo fue tu camino en el coaching, ese tipo de cosas. Quiero que se ahonde un poco más en ti, en cómo ves el entrenamiento, cómo es tu forma de planificar, si hay algún entrenador en el cual te hayas basado antes, si ahora uses mucho, pero de forma modificada, por decirlo así. Coméntanos, háblanos de ti. Claro. Bueno, yo considero que dentro del mundo del entrenamiento, sesgarnos a un solo método, decir yo solo hago estrategias emergentes a puro y duro, debemos ser más abiertos a las diferentes metodologías que existen. Entonces, por ejemplo, te hablo a forma personal. Yo me he pasado por diferentes entrenadores, digamos, de Alex Llovera, Tibu Coach, Diego Trujillo, que es un crack con lo que es estrategias emergentes. Y estuve con un irlandés también, David O'Connor, que él también es bastante bueno con lo que es estrategias emergentes. Y actualmente me estoy llevando con Mirko, que digamos que a nivel LATAM es de los mejores de método conjugado. Entonces, yo de todas las personas con las que me he llevado, trato de sacar lo mejor, las mejores enseñanzas que tengo y tratar de aplicarlo un poco a mis atletas. En este caso, siento que el core de mi metodología, obviamente, son las estrategias emergentes, pero como hemos visto, no me copo en buscar tu mesociclo de oro y repetirlo indefinidamente. Claro. Sino yo creo que la variabilidad o el darle un diferente estímulo al cuerpo, unas 12 semanas, unas 8 semanas, unas 4 semanas, ir poco a poco metiendo esa especificidad en los movimientos, en los básicos, es bueno sobre todo para poder sobrellevar el entrenamiento a largo plazo, que es la adherencia, que es algo tan importante, tener una selección de ejercicios adecuada que ataquen tus puntos débiles o refuercen tus mejores puntos. Y nada, o sea, juntar todas estas cosas para poder sacar tu máximo potencial y querer estar a largo plazo en este deporte. Porque como vemos va a llegar un punto en el que de repente en el primer año, en el segundo año vas a ver que mejoras brutalmente. Le vas a meter 50, 60 kilos a tu total. Pero llega el tercer año, llega el cuarto año, Claro. meterle 2 kilos y medio a tu banca se va a hacer un mundo, meterle 5 kilos a tu squat va a ser un año de chamba entero. Entonces, prepararte mentalmente para saber de que este es un deporte longevo y que tienes que aprender a disfrutar el proceso más que disfrutar una competencia buena, una competencia mala como tal, ¿no? Claro. Bueno, un gustazo. Me ha encantado cómo lo has planteado de verdad. Personalmente me parece una locura como lo has planteado. Me gusta muchísimo. Sobre todo la squat, el evitar cargas articulares con la high bar, la pausa, el bench con el 8x3. Nada, Renato, déjanos tus redes, o sea, di tus redes. Y luego igual vas en la descripción todo puesto para que la gente que te vea el podcast, te sepa contar contigo. Claro, en Instagram me encuentran como @iam.george. Y nada, hay un link por si alguien está interesado. Igual al DM se puede conversar cualquier cosita y nada, más que abierto de ayudarlos, ¿no? Porque yo creo que al fin y al cabo es transmitir un poco todos los errores que he cometido, hacérselos llegar a las personas que están interesadas para que los eviten cometer nuevamente. Y nada, o sea, sobre todo sentirnos bien
y volver este hermoso deporte una parte de tu vida en la que digas que, pucha, es la salida, es el momento mi no negociable de la semana en el que soy yo, en el que me hace sentir vivo, ¿no? Que es algo como yo lo siento internamente, ¿sabes? Un deporte que yo amo. Qué buena filosofía, carajo, qué buena filosofía. Bueno, hermanito, muchísimas gracias por venir aquí. Te agradezco muchísimo. Me ha encantado el podcast de hoy. Espero que a los chicos también les encante. Y nada, un gustazo, brother. Listo, Luis, un gustazo. Gracias.